Recording in progress. Presidenta, puede iniciar, hay cuenta. Perfecto. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Queremos dar la más cordial bienvenida a la senadora Isabel Allende, a los senadores Guido Girard, Rafael Proens, que integra la Comisión de Minería y Energía, a la Secretaría, al equipo informática, a nuestros invitados en el día de hoy. Antes de dar inicio formal, le quiero ofrecer la palabra al señor secretario, Julio Cámara, para que nos pueda señalar si tenemos cuenta, secretario. Sí, señora presidenta, se han recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones y solicitudes. Primero, una solicitud de audiencia con motivo de la tramitación del proyecto de ley que prevé instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón, de la Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados, ACENOR, el director ejecutivo, señor Javier Bustos, y de la Asociación de Transmisores de Energía, el señor Juan Pablo Moreno, socio director, y el presidente, señor Javier Tapia. Esas fueron las dos solicitudes que se han recibido para el proyecto de descarbonización. Se han recibido además urgencias sumas para los siguientes proyectos de ley: el que modifica la remuneración de los integrantes del panel de expertos del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico, el proyecto de ley que regula los biocombustibles sólidos y el proyecto de ley que perfecciona la ley sobre concesiones de geotermia. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Quiero recordar a los colegas, a la colega, que ya en la última sesión habíamos tomado el acuerdo de iniciar un procedimiento de discusión del proyecto de descarbonización muy similar al que hicimos de royalty. Le reiteramos la necesidad de que hagan llegar sus invitados, invitadas a la Secretaría para poder organizar las audiencias y poder organizar también eventualmente algún seminario, talleres para poder abordar una situación que es muy urgente. Así es que les reiteramos el requerimiento. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Esta sesión ha sido convocada para poder conocer mayores antecedentes. Hemos recibido de parte de la Confederación Nacional de los Dueños de Camiones de Chile una nota en esta comisión, y de manera unánime la comisión ha decidido poder conocer estos mayores antecedentes respecto de los servicios de carga por parte de Codelco y sus afectaciones a las empresas locales. Queremos saludar, Julio, si tú nos ayudas, están los representantes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y también están los representantes de Codelco. Veo que se están Los representantes de Codelco todavía no entran, presidenta. Sí, veo ahí que ahí están tratando de conectar audio. Bueno, solo para contextualizar, se ha señalado por parte de la Confederación de Dueños de Camiones un conjunto de preocupaciones y también de movilizaciones que seguramente ellos nos van a comentar de primera mano, porque no se estarían cumpliendo los principios de responsabilidad social propios de las empresas públicas estatales, y también entendiendo una situación que es necesaria en general para la minería y particularmente para las empresas del Estado, que es favorecer los encadenamientos productivos en los territorios, la contratación de mano de obra, el apoyo en los servicios de proveedores, del apoyo en el empleo, y por lo tanto decisiones como las que hoy día se estarían tomando. Es una preocupación que nos ha transmitido la Confederación, la amenaza de causar un desempleo de más de 2.000 personas con sus respectivas familias, a pequeñas empresas de transporte de pueblos originarios de parte de la Federación Norte, y también queremos escuchar la opinión de la cuprífera estatal, de manera de que esta comisión pueda tener un análisis mucho más ponderado con la mirada de ambos actores en este proceso. Si les parece, le ofrecemos la palabra al presidente de la Confederación Nacional. Buenos días, gracias por
por escucharnos. Ay, perdón. Ahí sí. Ahora estamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto, se escucha ¿Me bien. escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Eh, la Confederación es una organización que tiene 68 años, por lo tanto tiene historia, pero nosotros hemos tratado de que están agrupados en general los pequeños camioneros, los pymes. Y esto nos cuesta todos los días cuando hay licitaciones, en el cual llegan empresas grandes grupos económicos, y sobre todo en estos contratos que están con las mineras, siempre las grandes empresas, las navieras, quieren comerse el filete y a nosotros dejarnos los huesos carnudos. Y la gente en Canama históricamente ha peleado por ser locales, ellos son muchos de origen atacameño de la zona, y, y se produjo un problema, se lanzó la licitación la semana pasada con todas las presiones. eh, por lo tanto, yo no sé si están los dirigentes Juan Bassi y Roberto Hidalgo, que es presidente de Agreucam, y Juan Bassi, que es dirigente de Agretán en Loa de Calama y vicepresidente de la Confederación. Pero también se encuentra Enrique Román, que es el director del Departamento de Estudio de la Confederación. Por lo tanto, él va a explicar el tema, cómo se ha gestado todo este proceso en Calama. Muchas gracias. Bien. Enrique, que aparece ahí por Eduardo. Sí. Ah, mira, Eduardo, estoy con otro nombre, no sé por qué, pero bueno, en fin. Ah, eso quedó ayer de una intervención que hice en la Comisión de Economía del Senado, que hubo una dificultad, les pido disculpas, pero da exactamente lo mismo. Yo soy Enrique Román, El soy... mismo Enrique Román que hemos conocido siempre. Gracias, Bienvenido, senadora. Enrique. Bueno, yo quisiera exponerles, digamos, cuál es una parte que Juan no se ha referido. O sea, está todo el tema social detrás de esto, quiénes son los excluidos, quiénes son los ganadores. Pero yo no me voy a meter en eso, ¿ah? Sino que voy a tratar de explicar la suerte de irracionalidad económica que hay detrás de la manera como Codelco ha llevado adelante este proceso y adicionalmente la extremada falta de transparencia en relación a él. Ayer, en la reunión de la Comisión de Economía, el Contralor General de la República se refirió a la Ley de Compras Públicas del Estado diciendo que le parecía una ley a favor de las grandes empresas y a favor de la corrupción. Mencionó a Codelco, digamos, en varias ocasiones en relación a los juicios que tienen establecidos con la Contraloría y lo colocó una determinada cantidad de acciones que son exactamente las que se están repitiendo acá como algo que debieran ser erradicadas de la vía pública nacional. Fue muy fuerte la intervención del Contralor, de tal manera que una serie de senadores, incluyendo el senador Jorge Pizarro, decidieron en ese momento y lo declararon públicamente su decisión a oponerse a la idea de legislar. Este es un tema que no está vinculado directamente a las compras públicas porque realmente la legislación actualmente hace que la Contraloría no tenga el mismo nivel de intervención que en la ley se figura. Sin embargo, los principios éticos y técnicos que están detrás de esto son exactamente los mismos y por eso me voy a referir a ello en relación a la realización de esta adjudicación que aún no ha sido firmada, pero que contiene una serie, primero, de irregularidades y, en segundo lugar, de dificultades de carácter técnico y ético que van a ir en perjuicio no solamente de los pequeños transportistas, sino que fundamentalmente de Codelco y del país. En primer lugar, como ustedes deben saber, digamos, los servicios estos de transporte están hoy día siendo ejecutados por dos asociaciones gremiales, AGEDUCAM y AGETRANS, que es el nombre exacto de la otra. Estas dos se han unido para hacer una postulación. Detrás de ellos hay centenares de pequeños empresarios que se han dado una estructura semi-cooperativa para poder postular con los volúmenes suficientes y desde los últimos años de la administración Bachelet ellos han estado realizando el total de las actividades de transporte que ha estado contratando en la zona de Coquimbo, de Atacama y de Antofagasta, Codelco, en distintas divisiones.
han estado realizando estas labores de una manera que perfectamente podría ser definida como exitosa. Ha sido una práctica buena, no existen por parte de Codelco observaciones significativas, digamos, en relación a cómo ha estado operando esta licitación adjudicada, digamos, a esta empresa. Sin embargo, cuando se decide hacer la licitación, falta uno de los elementos que discutíamos ayer, y es el por qué hacer la licitación. ¿Cuáles son los motivos que llevan a sustituir un proveedor por otro? ¿Y por qué razón, justificadamente, la licitación debiera arrojar costos menores e impactos privados y sociales mayores por parte de la empresa Codelco que está realizándolo? Eso no existe. Y eso no existe no solamente en esta situación, no ha existido en otra. Sugeriría echar una mirada al informe de la Cámara de Diputados sobre denuncias en relación al proceso en la división El Salvador, un problema idéntico a esto, es un informe lapidario en relación a Codelco, con denuncias de corrupción que involucran incluso a su presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, situación que se vuelve a repetir exactamente y con las mismas empresas en esta licitación. Pues bien, en este caso se decide que el conjunto de las actividades que están siendo realizadas hoy día por esta suerte de cooperativa de empresas van a ser divididas en módulos. Y al ser divididas en módulos, van a existir incompatibilidades entre la adjudicación de una empresa a un módulo y a otro módulo. Con lo cual se define de entrada que aquellos que hoy día tienen el 100% van a tener menos del 50%, porque por decisión de la empresa no es posible que quienes ejecuten un módulo puedan ejecutar otros. No los voy a latear con el detalle, digamos, de cómo opera eso. Por lo tanto, hay una decisión que no tiene que ver con ninguna decisión económica de beneficio para la empresa, sino que es sencillamente una decisión de, antes de que la licitación se realice, excluir a aquellos contra los cuales no existen, de momento, digamos, observaciones significativas que muestren que la empresa puede obtener menores costos y que puede obtener mayores beneficios realizando esta segmentación. Sin embargo, los módulos, para poder ser ejecutados, supongamos lo siguiente, el transporte desde el yacimiento mineral hasta los puertos y la coordinación de los transportes al interior del yacimiento, son hoy día, al estar en manos de un solo consorcio, coordinados por el mismo. Por lo tanto, no existe ningún costo hundido de coordinación que pudiera ser imputable a Codelco o al Estado chileno, etc. Sin embargo, al dividir los módulos, ninguna de las empresas adjudicatarias, digamos en definitiva, van a realizar esa coordinación. Ella tiene que caer en manos de Codelco. Por lo tanto, Codelco se está echando encima un costo que hoy día no está incurriendo, contra la argumentación de la disminución de costos que hace necesaria esta licitación. Si yo les mencionara, por ejemplo, los costos que Codelco entregó para firma, en una situación extremadamente extraña, entre la movilización de la semana pasada y al día siguiente que anuncia los resultados, da 5 días hábiles, 5 días corridos calendario, incluyendo el fin de semana, para firmar algo inédito en las relaciones, digamos, de los adjudicados y la empresa que está adjudicando. Pero ahí figura, por ejemplo, tomemos el siguiente caso, una empresa de la que fue adjudicada para Nudo Uribe o Antofagasta. Aquella que tiene el lugar número 1, una empresa de nombre Gemini, ofrece un precio unitario de 421 pesos y 21.884 versus las asociaciones que pierden y que quedan fuera de esto de 454.000. O sea, estamos hablando 30 pesos de diferencia. Los costos de coordinar una tonelada de transporte en el interior de la mina y su traslado al exterior son mucho mayores de la diferencia de precio. Coordinar la relación de las distintas entidades que permiten el transporte y que ejecutan el transporte cuando van a ser ejecutadas por empresas diferentes es muy superior a los 30 pesos de diferencia. Y en otro caso son 12 pesos de diferencia. Y en otro caso son 8 pesos de diferencia.
que claro, en volúmenes son lo suficientemente altos, pero sin embargo, cuando se realizan las actividades de coordinación, son actividades que tienen que hacerse camión a camión y que por lo tanto no son explicados los mayores costos que va a tener que asumir Codelco en relación con los resultados que está obteniendo en esta licitación. Y eso nosotros las asociaciones lo habíamos dicho. Y hoy día Codelco, con las cifras que ella misma está entregando, está mostrando que los resultados de disminuciones de costos son marginales. Y no estoy mencionando el impacto social que está teniendo esto. Estoy mostrando que los resultados que está obteniendo esta licitación, que va a ser ineficiente en sus resultados, en definitiva no está entregando ahorros significativos. Y no está evaluando, y no hay ningún documento que haya entregado a Codelco en el cual cuantifique el valor del costo hundido de esta licitación, que son los costos de coordinación que va a tener que asumir Codelco. ¿Cuántos ingenieros va a tener que contratar? ¿Cuántos vehículos va a tener que utilizar? ¿Cuántas instalaciones nuevas va a tener que crear? ¿Cuál va a ser la eficiencia de esas labores de coordinación que hoy día Codelco no realiza y cuya gente va a tener que aprender a realizar? Porque no estamos hablando de las capacidades genéricas de coordinación que un ingeniero puede tener, sino que el periodo de aprendizaje de esta función que hoy día es transparente para Codelco y que la está absorbiendo. O sea, explique por favor Codelco por qué un costo que no existe hoy día lo está incorporando en una licitación en la que ha decidido asumir un costo, puesto que a las empresas que participan no se lo exige, como sí se lo exige hoy día a las asociaciones que están siendo dejadas fuera de esta licitación. Pues bien, Codelco ha argumentado que lo que está enfrentando es una situación, y ese es un argumento absolutamente falaz, en el cual está sustituyendo proveedores atrasados, proveedores ineficientes, proveedores que no le dan seguridad, sin que hayan elementos que respalden eso, por un sistema nuevo, moderno, extremadamente eficiente, en el cual va a obtener precios significativamente menores y calidad significativamente eficiente. Esto argumenta con anterioridad. Y siempre el resultado de estas licitaciones con estos criterios de Codelco son asignar a empresas que no tienen capacidad de realizar estas labores y cuya única opción es subcontratar a aquellos que no son definidos como en condiciones de realizar estas labores, las asociaciones a las que yo estoy representando en este momento. Así sucedió con la empresa Linsa en una licitación anterior. Era una empresa seria, dijo Codelco, era una empresa que estaba en condiciones de ejecutar, digamos, estas labores, y por lo tanto era necesario sacar a estos atrasados transportistas que no tienen capacidades técnicas de ningún tipo, que los tenemos ahí porque, claro, nos los metieron por condiciones sociales, porque son pobres, porque son indígenas. Bueno, tenemos que aceptarlos, porque vamos a hacer. Pero para el bienestar del país tenemos que sacarlos de encima. Tenemos que sacarlos de encima. Nosotros necesitamos gente seria. ¿Ah? ¿Cuánto se demoró Linsa en quebrar? Poquito, ¿no es cierto, señores de Codelco? ¿Y a quién había tenido que subcontratar Linsa para poder ejecutar sus funciones? A estas dos asociaciones. Pero sí Codelco obtuvo una ventaja, que el costo de esa quiebra de Linsa no lo pagó Codelco, que como subcontrató a estos pequeños camioneros y no les pagó, hay una cantidad que se expresa en millones de dólares de pérdidas que no lo asumió Codelco, sino que lo asumió esta gente que no tiene otra opción, en función del pan de su familia, de tener que aceptar pasar de ser empresario a pasar a ser de alguien que Codelco define que sí tiene capacidades empresariales, pero que les revienten la cara y quiebran. Sería conveniente que Codelco diera una explicación seria en relación a por qué tomó esa decisión. Y lo está volviendo a tomar, digamos, en estos momentos. Enseguida, hay, en el sentido que se quisiera modernizar, dos funciones en las que Codelco está demostrando una incompetencia técnica seria y que requeriría que, si tiene la intención de modernizar y aportar al erario nacional, interviniera en ellos. Primero, la licitación del transporte de cobre metálico no existe. Nunca ha existido. Hay una empresa a la que se le asigna en forma permanente. ¿No existe la posibilidad de licitar el transporte de cobre metálico? ¿O será que eso toca los intereses de un grupo económico? ¿Por qué Codelco no hace esa licitación y ve si existen oferentes que estén en condiciones de entregarle ese servicio a menor costo? ¿No sería eso modernización? ¿No sería incluir esos criterios de mercado?
o está definiendo una suerte de discriminación social, racial, en la cual por definición aquellos que muestran que pueden hacer el trabajo, porque son pobres, no están en condiciones de ser considerados eficientes, y cualquier patudo, digamos, porque tiene en definitiva detrás de sí el poder económico y el prestigio que eso implica, está en condiciones de tomar ciertas funciones que no siempre están en condiciones de cumplir, y Codelco lo sabe. Si realmente se quiere modernidad, yo creo que debiera ese tema ser incorporado, y si se licitan, no se liciten exclusivamente aquellos servicios de la gente pobre que está prestando servicios, sino que también de aquellos que son poderosos económicamente. Segundo tema, como ustedes saben, en la Comisión de Minería se ha tratado, me imagino en más de una ocasión, el transporte al interior de la mina puede ser de cátodo o puede ser de concentrado. ¿De qué depende la relación entre ambos? Depende básicamente de la eficiencia operacional de Codelco. Porque si se programa adecuadamente el transporte a la fundición de tal manera que la cantidad de cátodo se maximice, la cantidad de transporte de material concentrado, digamos, en definitiva, va a ser menor. ¿Con qué gana Codelco? Con los cátodos, muchísimo más. Por lo tanto, una tremenda fuente de eficiencia sería que fuera programado mensualmente una situación que maximizara la producción de cátodos. Pero eso no sucede así. Frecuentemente, todos los años, se va concentrando hacia final de año el transporte. ¿Y qué hace Codelco? Lo licita directamente. Porque como ya las asociaciones que han ganado, que tienen este trabajo en curso, no tienen la capacidad para realizar en ese momento del año particularmente el transporte, entonces Codelco procede a contratar directamente otras empresas, a las cuales les paga por el mismo transporte montos significativamente superiores a los cuales les está pagando a los pequeños empresarios. Vale decir, pierde el Estado por una mala gestión de la producción y pierde el Estado por las tarifas extraordinarias que está pagando Codelco. Y en vez de meterse en ese problema, a tratar de solucionarlo, donde Codelco podría y sus ingenieros tratar de mostrar si tienen efectivamente la capacidad técnica en la cual hacen alarde, pero no es eso donde quieren hacer los ahorros. No es eso donde quieren hacer los ahorros. Es apretando el cinturón de los más pobres. Eso yo lo considero, nosotros lo consideramos inaceptable. Codelco ha informado, digamos, que se ha adjudicado a 3 empresas, digamos, que son fundamentalmente locales, producto de muchas presiones, incluyendo un paro de la semana pasada. Desaparecieron en el último momento algunos grandes consorcios que estaban participando y que yo creo que no se quisieron comprar el conflicto social y político que va a implicar el resultado de esta legislación, de esta licitación, discúlpenme. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que está sucediendo, en términos prácticos, aun cuando estemos hablando de un número reducido de empresas, una de las cuales adicionalmente a nosotros es por lo menos local, se está repitiendo una situación que se repitió en la licitación de la división El Salvador. En la división El Salvador, en el año 2015, fue asignado este tipo de transporte a una empresa denominada INDAC. En INDAC, su propietario, don José Miguel González, era socio del hijo de don Nelson Pizarro, en esa época director ejecutivo de Codelco, presidente ejecutivo de Codelco. INDAC no tenía experiencia, pero se ganó la licitación, algo que está sucediendo nuevamente. Y me imagino, yo creo que todo el mundo, incluyendo la Cámara de Diputados y la Contraloría, asumieron que era impresentable que esa adjudicación estuviera vinculada a la transferencia de una casa de un valor de 680 millones de pesos y de un sitio de 75 millones de pesos al hijo de don Nelson Pizarro, que era uno de los socios de la empresa que había sido adjudicada. Ayer el Contralor de la República se refería a la Ley de Compras Públicas y decía que es necesaria una ley que impida las transacciones entre familiares, que impida que las empresas públicas estén contratando a sus hijos, estén contratando a sus nueras, estén contratando a sus yernos, estén contratando a sus sobrinos. Eso Codelco parece que no lo ha escuchado. Y no lo ha escuchado, ¿por qué? Porque esta empresa San Antonio es una de las que adjudicó. O sea, la empresa para la cual hay un informe lapidario por parte de la Contraloría y de la Cámara de Diputados mostrando corrupción, es una de las empresas que adjudicó. Es técnico lo que está buscando Codelco, estamos ante un caso de corrupción. Y lo digo con todas sus letras. Eso es algo que Codelco tiene que demostrar, porque esto tiene una presentación espantosa. Es una presentación espantosa. Por favor, ya que hay personal de Codelco, explíquennos
¿Cuáles fueron las razones por las cuales esta empresa, cuestionada San Antonio, vuelve a ganar una licitación después del informe y de la investigación en la que partí? Y léanlo, por favor, si es un informe extenso, pero con una cantidad de información, pero que es brutalmente comprometedora de la manera como Codelco hizo estas cosas. Tenemos que esperar unos años más para que haya otro informe, para que quiebre San Antonio, para que San Antonio, después de haber contratado a estas empresas, no les pague y que venga otro informe de la Cámara y digan, por Dios, ¿cómo se pueden dar estas cosas? Y hoy día que se pueden impedir, no se impidan. Yo lo digo esto y lo digo con un tono así como bastante enfático porque desearía que quedara en acta, porque esto va a ser historia. ¿Ya? Esto va a ser historia. Esto no va a terminar hoy día. No importa lo que hagan ustedes, no importan las decisiones que haga Codelco. Queremos que quede historia y que queden los nombres y apellidos registrados de las personas de Codelco que están tomando estas decisiones y de las autoridades que lo permitan. Para nosotros eso es extremadamente importante. Aun cuando pueda significar esta decisión que ustedes puedan tomar, señores de Codelco, la ruina de una enorme cantidad de familias y una crisis económica brutal en una serie de comunidades de la segunda región, y también de la tercera y también de la cuarta. En las asignaciones, Codelco Cerro Dominador y Codelco La Negra se los lleva entero San Antonio. Codelco Barquito, entero San Antonio. Codelco Coquimbo, quizás la mitad San Antonio, porque Codelco no ha entregado las cantidades, solamente entregó los precios. Entonces no sabemos cómo va a ser la repartición de cantidades, por lo tanto puede que sea mayor al 50% que uno puede deducir que se van a llevar acá. Lo mismo sucede con Ventanas, que se lo lleva entero San Antonio. Lo mismo sucede con la Metropolitana y Radomiro Tomi, que se lo lleva entero San Antonio. Y Gabriela Mistral, que quizá, porque tampoco se entregan las cantidades asignadas, se va a dividir entre las asociaciones y San Antonio. Creo que Codelco tiene que dar explicaciones de esto. Tiene que dar explicaciones y no, nada, estoy diciendo que no se les haya dicho. Ellos se muestran muy ofendidos cuando reciben estos puntos de vista, pero creo que es ocasión que ante una entidad que tiene la autoridad ante ellos que nosotros no tenemos, nuestra debilidad negociadora con ellos es extrema, ¿ya? Pueden abusar sistemáticamente y es muy poco lo que podemos hacer para defendernos, pero asumimos que en esta instancia de representación el tema debiera estarse resuelto. Está, por lo menos resuelto de mejor manera. Hay otras dos empresas que también se consideraron, digamos, ganadoras en esta licitación, que son Socoal, una empresa cuya especialidad es el transporte de basura y que tiene bastantes observaciones por retraso y falta de equipo, y DEIFE, que presenta una serie de historial bastante malo, incluso bloqueos de Codelco aparte de sus contratos por el no cumplimiento o mal desempeño, y por la otra parte problemas de pagos a proveedores y incumplimientos laborales. La calificación de esas empresas no sabemos bien bajo qué criterios se ha hecho. A lo mejor Codelco definió que estos temas que yo estoy mencionando son irrelevantes, son poco importantes, son muy puntuales y por lo tanto no hay problema en que estas empresas sean las que se hagan cargo. Sin embargo, en la zona no hay choferes. Y sabemos que en la actual situación no hay camiones. Por lo tanto, cuando se le adjudica a empresas que además de no tener experiencia, por favor, no se puede comparar la experiencia de los que llevan 5 años haciendo esta labor con alguien que no lo ha hecho nunca, cuando se le adjudica, digamos, los riesgos son altos y van a tener ellos para poder cumplir que hacer lo que hacen siempre, subcontratarnos a nosotros. Y al subcontratarnos a nosotros vamos a tener que asumir, además de los costos del empobrecimiento, los riesgos de la ineficiencia eventual de estas empresas, que va a recaer, como siempre, sobre las pequeñas empresas. Ha pasado así en muchos otros casos, en la construcción del metro, en los procesos de licitación de cárceles. Los que pueden ganar las licitaciones no están en condiciones de hacerlo, subcontratan pymes, quiebran, no les pagan a las pymes. Con eso nomás ya tienen la utilidad del contrato asegurado, eso sin contar los aumentos de obra, que van a ser inevitables en este caso. Entonces, esta es una situación absolutamente irregular. Cualquiera de los colegas, digamos, de las asociaciones puede ilustrar sobre distintos temas puntuales que muestran lo erróneo de los argumentos de Codelco. Yo he querido reflejar el esqueleto del problema y la gravedad del problema, de tal manera que ustedes tengan un contexto desde el punto de vista de las asociaciones de pequeños empresarios
de transporte que se están enfrentando a un dilema para ellos y sus familias en medio de una tremenda situación sanitaria y económica extremadamente grave. Codelco contó con nosotros en medio de la pandemia, contó con medio del estallido social, con todo. La gente hizo enormes sacrificios para poder cumplir, nunca falló. Sin embargo, se les va a dejar descargar sobre sus cabezas el peso de una crisis económica y de un alejamiento del mercado que es su única fuente de subsistencia. Los camioneros de estas regiones no tienen otras alternativas, ninguna otra alternativa. No es como en la zona central. Les agradezco mucho su atención y ese es el punto que deseaba exponerle en nombre de la Federación del Norte y la Confederación de Dueños de Camiones. Bueno, agradecemos a la Confederación, su presidente Enrique Román. Con expectantes de lo que nos puedan plantear. Más que a nosotros, a partir de lo que han sido los planteamientos de la Confederación Nacional de Transportistas. Bueno, Andrés. muchas gracias, Presidenta, y saludo a todos los miembros de la comisión, también a quienes también nos acompañan en esta sesión, y no sé si tengo la oportunidad o no de comentar en unas breves láminas, en unos 10-15 minutos, no espero tomarme más tiempo, un poco del contexto de esta licitación. No sé si lo puedo hacer. Puede compartir pantalla. Puede compartir por pantalla, está habilitado. Voy a hacerlo. ¿Está viéndose? Está viendo. Está perfecto ahí. ¿Se está viendo? Por favor, si me pueden... Sí, está perfecto. Muchas gracias. Ok, bueno, quería dar un poquito más de contexto e información, colocar un poco cifras que muestren básicamente el concepto que estamos utilizando en esta licitación. Para ello, déjenme ver si puedo correr esto. Ahí está. Bueno, lo primero, dar un contexto en relación al proceso que estamos viviendo también en los últimos años en Codelco, y un poco también la demanda que nos hace en general la sociedad y todos los actores que miran a Codelco, ¿cierto?, como una empresa del Estado, y que en general nos piden transparencia, ¿no? Transparencia, incluida, muchos de los conceptos que aquí fueron nombrados en la presentación anterior, y que busca, ¿cierto?, y hemos buscado en los últimos años de poder sacar de la discusión pública si es que efectivamente Codelco es transparente en todas sus licitaciones. Obviamente por la magnitud de la empresa y por los montos involucrados, nosotros manejamos cientos de miles de dólares en los contratos que tenemos a nuestra disposición. Y aquí no nada más solamente para poder decir que el proceso que hemos llevado en el último tiempo, en que hoy día tenemos prácticamente el 95% de todas nuestras licitaciones son licitaciones abiertas y públicas, ¿no? Y cada vez menos, como era la práctica hace muchos años atrás, de tener licitaciones privadas y en algunos casos, ¿cierto?, también asignaciones directas. Obviamente hay ciertos segmentos y áreas que no podemos evidentemente hacerlo por la especialización de las actividades que desarrollamos, y básicamente tenemos que utilizar aquellas empresas que nos pueden prestar servicios específicos. Pero bueno, en el caso del transporte es un tema en donde existe mercado. El mercado hoy día en Chile es un amplio y se ha desarrollado fuertemente en las últimas décadas, y por lo tanto creemos nosotros que debemos desarrollar y ser muy transparente en esta licitación. Entonces, bueno, eso era solamente para colocarlo en el marco general, pero específicamente quisiera referirme a esta licitación que se nos cuestiona, y que en la práctica
hemos definido, ¿cierto?, para lo que es el transporte de carga en el Distrito Norte, ¿no? Y el Distrito Norte comprende, ¿cierto?, 3 divisiones que físicamente están muy cercanas, ¿no? En un radio de 25 kilómetros, desde norte a sur. Tenemos la división Raúl Tomic, la división Chuquicamata, y en el último tiempo la división Ministro Ale, que concentran, ¿cierto?, cada una de ellas distintas actividades que nos permiten, ¿cierto?, hacer el transporte de materiales ya finales, tanto para la venta o como para el procesamiento intermedio entre las distintas divisiones y nuestros centros productivos, las fundiciones, y en algunos casos, ¿cierto?, directamente a puertos. Entonces, para que se entienda, en los años pasados, lo que habíamos hecho, ¿cierto?, es que cada una de las divisiones, en forma individual, hacía sus distintas licitaciones o asignaciones, ¿cierto?, como veíamos en la lámina anterior, a los distintos oferentes en este mercado. Sin embargo, obviamente hoy día nosotros vemos una oportunidad de poder agregar demanda, ¿no? Porque la verdad que los productos y las acciones que hacemos en las distintas divisiones son similares, no hay grandes diferencias más allá de pequeñas distancias, pero en definitiva podemos, ¿cierto?, entonces agregar esta demanda. Ahora, ¿cuáles son los servicios que estábamos licitando? Uno lo hemos dividido en 3 por la especialización y por algunas otras consideraciones que voy a comentar posteriormente. El transporte externo, es decir, desde las divisiones de Codelco, del Distrito Norte, hacia distintos puntos, particularmente dentro de la región, a Potrerillos y en algunos casos más eventuales, ¿cierto?, hacia Santiago. Pero lo grande, lo complejo o lo de mayor volumen más bien, está hacia los puertos, en el caso, ¿cierto?, de la segunda región y particularmente al puerto de Mejillones. ¿Qué es lo que transportamos? Bueno, algo se comentó en la presentación anterior, pero fundamentalmente son concentrados de cobre y cobre, producto de cátodos de cobre, producto, ¿cierto?, de la producción, particularmente de la división Radomiro Tomic. En el caso de Chuquicamata, que algo se mencionó, la verdad que nosotros tenemos desde hace muchos años un sistema de transporte e inversiones y acciones particulares en donde la forma de transportar es a través de medios ferroviarios y que efectivamente en el caso de Chuquicamata está en esa dirección. El resto en realidad lo hacemos a través de transporte de camiones. ¿Qué tipo de camiones? Bueno, ahí están definidos camiones que se llaman rototainer, es decir, aquellos que transportan el concentrado en container por una razón bien específica, evitar, ¿cierto?, todo el tema de contaminación particular en su transporte, pero particularmente, ¿cierto?, en su traspaso, ¿cierto?, hacia los barcos que transportan el concentrado hacia fundiciones externas fuera del país. Camiones tolva, camiones estanque, eventualmente, ¿cierto?, para el movimiento de ácido, y camiones, ¿cierto?, ramplas que nos permiten, ¿cierto?, transportar los cátodos de cobre. Ahí está la definición de cuántos necesidad de camiones necesitamos para esta demanda agregada. Esto significa el 76% del volumen de negocios para este tipo de transporte. Y alguien lo decía por ahí, esto no es una producción constante, cada división tiene su forma de operar, hay mantenciones de por medio, cambios en los contenidos de cobre, producto, ¿cierto?, de la explotación minera, que no voy a entrar aquí a detallar cómo se hace esta explotación, pero no es esto una fábrica de zapatos en donde uno puede mantener, ¿cierto?, la necesidad constante, ¿no? Depende de los planes de producción, depende, ¿cierto?, de la capacidad minera, etcétera, etcétera. Así que, por lo tanto, por eso hablamos, ¿cierto?, de una demanda promedio entre 400 a 440 camiones, ¿cierto?, en la necesidad pico. Normalmente las empresas no tienen esta capacidad de movimiento, por lo tanto siempre hemos pensado que esto debe generar distintos oferentes que nos permitan dar cuenta de esta necesidad, ¿cierto?,
y creemos entonces que una empresa por sí sola no va a dar capacidad para operar esta cantidad de camiones necesarios para este transporte. Un segundo aspecto tiene que ver con el transporte interno, y eso tiene que ver con movimientos internos dentro de las divisiones, es decir, no salen fuera de los ámbitos de las divisiones, y eso en realidad es una demanda mucho más estable, y es por eso que le hemos decidido diferenciar de la otra, respecto de esto que necesita una flota dedicada, ¿no? Y eso está definido ahí, de acuerdo al cuadro, en 35 camiones, definidos en los distintos tipos de camiones que están ahí indicados. Y por último, un servicio de apoyo, que significa, ¿cierto?, lo que es el complemento del transporte, lo que es todo lo que es el carguío, la descarga, el lavado y el encarpado, que son temas bien específicos y que no necesariamente se relacionan directamente con la capacidad de transporte que hablábamos en el primer segmento. Por lo tanto, ahí están los niveles, las capacidades de transporte y los niveles, ¿cierto?, de negocio en los distintos segmentos. Todos distintos, ¿cierto?, dependiendo de capacidades, tipo de servicio y cantidad de equipos necesarios, ya sea que sean constantes o variables como era en el primer caso. ¿Cuáles son los objetivos? Alguien lo preguntaba también respecto de lo que andamos buscando. Obviamente es aumentar la competitividad, la transparencia, que yo creo que es un tema muy fundamental y que se nos exige constantemente en cada una de nuestras acciones. Y por último, ¿cierto?, asegurar la sustentabilidad presente y futura de nuestro negocio, ¿cierto?, en que estamos pensando, ¿cierto?, en una licitación en los próximos 5 años. Estamos hablando de una licitación bastante importante. Por otro lado, lo que necesitábamos era estandarizar servicios y tarifas, porque teníamos distintas modalidades en las distintas divisiones. Obviamente que buscamos minimizar y optimizar nuestros costos y por lo tanto maximizar los excedentes, que son, para que todos sabemos, ¿cierto?, para el dueño, que es el Estado chileno, y finalmente, ¿cierto?, consolidar estos procesos de licitación, ¿no? Así que, por otro lado, estamos buscando asegurar disponibilidad, administrar los servicios, y bueno, y en los módulos 2 y 3 que comenté anteriormente, generar estándares de seguridad y calidad que nos permitan minimizar también los costos de transacción y de transferencia, como se indicaba en la presentación anterior. En términos prácticos, y con esto doy cuenta del resultado y que se comenta, y para que tengamos claridad respecto de los números por un lado, y quiénes fueron los definidos en la licitación. En el primer módulo, que yo diría que es el más relevante, ¿no? Están ahí 4 asociaciones por un lado y empresas de transporte. Las 2 primeras, ¿cierto?, la Agreducam y Agretrans, y por otro lado la Transporte Géminis, también una empresa local. Y por último está el transporte de San Antonio, que en esta ocasión, a diferencia de lo que comentaba el relator anterior, la verdad que no tiene relación con la empresa que comentó, pues hoy día no están asociadas ni mucho menos, digamos. Esta empresa trabaja en forma independiente. En el caso del módulo 2 fue asignada al transporte DIF, también una empresa de Calama. Y por último a Socoal, ¿cierto?, el módulo 3, también una empresa que tiene base también en Calama. Por lo tanto, lo que estamos hablando, ¿cierto?, que el 90% del volumen de los negocios están concentrados en la región, en un plazo, tiene 5 años de plazo este contrato. Estamos manteniendo la capacidad de 600 empleos directos, y bueno, y el nivel de facturación, como lo comentamos, son del orden de los 53 millones de dólares. Entrando en el módulo 1, que probablemente es el que tiene mayores discusiones al respecto, bueno, ahí están las distintas destinos, particularmente los 3 primeros son los que concentran el mayor volumen y la mayor concentración de transporte, y en donde, bueno, están ahí cómo fueron asignados para las distintas empresas, en donde mensualmente, ¿cierto?, a partir del programa mensual de producción que tenemos, vamos asignando a las distintas empresas
en parte igual en aquellos que tienen la misma asignación, es decir, están en el primer tramo, la necesidad entonces de transporte para cada una de ellas. Así que con esto damos cuenta un poco de que en realidad la licitación no fue hecha para las transnacionales que tanto se nos ha criticado, sino que más bien son para empresas que están en la región, ¿no? Y ese es el compromiso que hemos asumido y que por lo tanto los números dan cuenta de que el 83% de estas asignaciones están hechas en las empresas locales. Con esto termino, solamente remarcando, ¿cierto?, de que esto es un proceso de licitación público y transparente. O sea, cada uno de los oferentes se participaron, se dieron respuesta a cada una de las inquietudes. Todas las empresas y los gremios participaron en estas etapas de información y revisión en las distintas instancias establecidas. El 83%, como reitero, fueron adjudicadas empresas locales de la provincia del Loa. Y bueno, y finalmente damos cuenta de una cosa y de una necesidad, ¿cierto?, por parte, como decía, del país respecto de poder dar cuenta de aumentar nuestros excedentes que generamos para el Estado chileno. Finalmente, eso es nuestra posición respecto de lo que ha sido esta licitación. Creemos que cumplimos con los estándares que se nos piden y creo que vamos en la dirección correcta hacia poder generar mayor empleo y desarrollar ciertas oportunidades en la región de Antofagasta, donde hoy día operamos gran parte de nuestras operaciones. Así que eso era lo que quería comentar y bueno, estoy aquí a su disposición. Muchas gracias, Andrés Guerret. Si puede dejar de compartir eso, muchas gracias. Y nos podemos ver con un poco, con una mayor facilidad. Uno de los temas que es de interés, sin duda, para la Comisión de Minería, y lo digo particularmente porque me correspondió ser parte de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el robo de concentrado de cobre, tenía que ver precisamente por la sensibilidad que constituye estos procesos para la cuprífera estatal. Y le quisiera hacer una consulta, porque lo escuché con harta atención y no vi dentro de los requerimientos que se hagan exigibles los sistemas de posicionamiento satelital como una condición fundamental. Entonces me gustaría preguntar si la actual prestación de servicio considerado, porque recordemos que cuando uno se hacía la pregunta en el robo concentrado de cobre, pero ¿cómo no se iban a dar cuenta que estos camiones se desviaban? ¿Cómo no se iban a dar cuenta que estos camiones estaban por extensiones de tiempo estacionados en un sector por el cual no tenían que estar, que no era zona de descanso? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros consideramos que este es un proceso que es altamente sensible para los intereses del país. Y también, porque es un tema sensible para los intereses del país, el que Codelco tenga una política de relacionarse con los territorios. Precisamente acabamos de terminar la discusión en general respecto del royalty y la discusión más profunda era cuál es el tipo de minería que hoy día le sirve a nuestro país. Y el tipo de minería que le sirve al país no es una minería que se desentiende de los proveedores locales y que establece como un modelo de desarrollo, como un modelo de negocio, el que yo licito a empresas que muchas veces no tienen ni siquiera camiones, no tienen buses, pero sí tienen espaldas financieras para poder dar las boletas de garantía que se colocan en las bases de licitación muy grandes para que los pequeños no puedan optar, y finalmente las pequeñas empresas que se han esforzado mucho para llegar a esta condición, por decisión en este caso de la cuprífera, podría pasar a ser desde empleador a empleado, con el riesgo de perder todo, porque finalmente la empresa mandante a la que se le ha adjudicado el contrato, su modelo de negocio significa defraudar a los más pequeños, y por lo tanto realizar el negocio tal como lo decía el representante de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, a expensa de los más pequeños. Entonces me gustaría que nos pudiera aclarar bien ese punto por parte de los ejecutivos de Codelco. No sé, senador Allende, senador Proen, senador García, senador Girardi. No, prefiero...
Gracias, presidenta. Prefiero escuchar la respuesta. Muchas gracias. Bueno, si me Señor Sugarret. permite contestar, señora presidenta, bueno, en el primer caso, en la primera pregunta que usted nos hace respecto de la posibilidad del robo y del aprendizaje que tuvimos respecto de esa, de aquella época, la verdad que hoy día tenemos implementado sistemas GPS en todos los camiones que transportan estos distintos contenidos. Y por otro lado, esta licitación exigió, ¿cierto?, como parte de la presentación, que tuvieran todos GPS. Por lo tanto, hoy día no deberíamos tener ningún camión sin control ni rastreo de cuál es su posición en tiempo real, de manera tal de poder evitar, ¿cierto?, y prevenir cualquier tipo de robo que se pudiera dar, ¿no? Entonces eso, lo primero quiero dejarlo claro y bien explícito de que eso es así. Ahora, respecto del segundo tema, respecto de estas empresas, son empresas que operan hoy día, claro, con distintos niveles, pero hoy día ya están operando en la región, que hacen transporte y que, bueno, nos han ofertado evidentemente una cantidad de camiones que no da capacidad, la verdad que podrían haberlo dicho, que son capaces de transportar todo y no tener la capacidad física, ¿no?, de poder hacerlo, y en la práctica eso no ha sucedido, ¿no? Entonces son empresas, bueno, aunque alguien se enoje por ahí, son, en mi opinión, empresas serias, que hemos trabajado con ellas, que son acá de la región, y que, bueno, en definitiva, ellos están apostando, ¿cierto?, a poder entregar el servicio que nos han ofertado a través, ¿cierto?, ya de su capacidad que está instalada por un lado, y probablemente de agregar en algunos casos camiones adicionales, pero en la práctica, y es por eso también que nosotros dividimos, particularmente en aquellos tramos en donde tenemos mayor cantidad de transporte, esta licitación, siento, en distintos oferentes, porque entendíamos, ¿no?, que una sola empresa no era capaz de entregarlo, y así fue entregada en esta licitación. Muchas gracias. Señor Román. Tiene el micrófono silenciado, Enrique. Disculpa, estaba hablando sin que se escuchara. Yo diría esto en dos partes. Uno, me gustaría que interviniera, digamos, alguno de los dirigentes locales que conoce con detalle una serie de antecedentes que yo creo que contradicen un poco algunas de las afirmaciones del señor Sugarret, pero en general la impresión cuando uno lo escucha es que el tema básico es que Codelco quiere disminuir costos unitarios en lo que está realizando. Todo el resto de las consideraciones no se ha aportado en esa intervención ningún antecedente concreto que muestre que Codelco tiene algún interés distinto a la disminución de costos, salvo la mención general a los stakeholders que luce muy bien en las memorias, pero que hay que entrar a demostrarlo a la hora de la verdad. Y en eso probablemente, y resulta duro decirlo después de todas las ilusiones que este país se hizo en la nacionalización del cobre, a veces son las empresas extranjeras las que tienen hasta más sensibilidad en relación a eso que la cupífera estatal. Pero bueno, ese tema, digamos, yo creo que debiera darse una serie de explicaciones de por qué otras variables no son consideradas. Y en segundo lugar, también explicar por qué el resultado de esta licitación entrega diferenciales de precio que en definitiva significan disminuciones de costos que no son relevantes. Y el tema de los costos hundidos, no hay una estimación, o sea, a lo mejor esa Sugarret la tiene, sería interesante que le explicara cómo se va a hacer cargo Codelco de los costos de coordinación, cuál es el valor de esos costos de coordinación. Y esos no están incluidos dentro de la licitación, Codelco los va a asumir. ¿Existe una estimación en relación a esos costos de coordinación versus las disminuciones de tarifa en el resultado de esta adjudicación que se acaba de conocer? Incluso no coincide necesariamente alguna de las información que entrega el señor Sugarret con la información que nosotros tenemos de este cuadro de distribución de carga, digamos, que le fue entregado a las asociaciones y que es la base sobre lo cual tienen que firmar en el curso de esta semana, sin tener posibilidad siquiera de analizar las cargas que están asociadas a los precios. Esos temas yo creo que son interesantes. Segunda pregunta que yo creo que habría que hacerse es si hoy día estas empresas
están realizando estas labores. ¿Por qué razón se estima que no pueden realizar la labor que ya están realizando? Que es lo que acaba de decir el Sugarrat. Es necesario que esto aumente porque lo están haciendo. Y si lo están haciendo, ¿por qué no pueden seguirlo haciendo? Tal vez sea necesario contratar algunas capacidades extras, choferes y camiones. Significa que algunos de los que fueron adjudicados no las tienen. ¿Y a quién se les van a contratar? Sino que a aquellos que no fueron adjudicados. No sé, hay muchas cosas en las afirmaciones que yo acabo de escuchar que no me hacen sentido. O sea, o a lo mejor es ignorancia mía absoluta, digamos, que no soy capaz de entender lo que se está diciendo, pero no me hacen sentido, no logro cuajarlas, digamos. Y sobre detalles, digamos, de varias cosas que se mencionaron, yo creo que no correspondería a mí, que estoy a cargo de los temas de estudio general y de la evaluación general de esta licitación y otros temas, sino que tal vez algunos de los dirigentes que conocen el detalle de la operación cotidiana puede dar algunas observaciones. Me pasaron por la cabeza, pero creo que son más adecuados ellos para dar antecedentes. Ahí sí. Estamos ya en el tiempo. Hay también otras comisiones a las cuales tienen que asistir varios integrantes de esta misma comisión. Si les parece, solo extenderíamos para escuchar a un integrante más de la Confederación. Y Una pregunta, presidente. le solicitaríamos a Codelco que nos pueda remitir los antecedentes que entregó en el día de hoy. Presidenta, dos cosas. Por favor. ¿Cómo licita ferrocarriles el grupo Luxic? Porque no hay otro ferrocarril. Y el ferrocarril es de él. Y no sé cuánto, toda la vida había un ferrocarril, pero ¿cómo licitan las tarifas ellos para poder competir con los camiones? Y segundo, nosotros nos estamos preocupados que falta diálogo entre los camioneros nuestros, la gente con Codelco. No sé, ellos no pueden ser considerados como de rango menor y siempre hay imposiciones. Eso existía antes con más fuerza, pero yo creo que ha faltado diálogo, trabajan todos los días, ven todos los días, y las asociaciones gremiales, cuando les piden los camiones verdes, todos verdes. Las asociaciones los dirigentes son casi parte de Codelco. Ellos nacieron con su papá, con camiones antiguos, o sea, es toda una vida. Entonces a mí me gustaría saber qué pasa con ferrocarriles, con el tren, que compite con los camiones. Y nadie sabe cuánto en la tarifa, cómo se licita, porque hay un solo ferrocarril. Eso nomás, presidente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Señor Sugarret, le dejamos la última palabra. No, yo solamente decir que siempre vamos a tener las puertas abiertas para conversar. Obviamente en el proceso de licitación no podíamos hacerlo unilateral, ¿cierto? Con personas que estaban participando, si no fuera, ¿cierto?, considerado como una falta dentro de esta licitación que tiene que ser lo más transparente posible. Así que sin duda que podemos abrir alguna discusión respecto de algunos temas específicos respecto de la operatoria. Lo único, solamente comentar a propósito de los costos de transacción que se nombró en algún momento, y con esto quiero cerrar. Obviamente, claro, efectivamente nosotros necesitamos generar mejores coordinaciones, pero hoy día se entiende, ¿no?, que los temas de transacción a través de sistemas que nos permiten gestionar de mejor forma y en forma más eficiente, sin tener que aumentar grandes dotaciones, como se indicaba anteriormente, es posible hacerlo, ¿no? Así que eso la verdad que no son los números o las ideas que se imaginan que vamos a tener grandes personas o gente dedicada a estos temas. La verdad que hoy día se puede hacer bastante más eficientemente. Y por último, obviamente, y yo creo que parte de lo que andamos buscando en todo lugar es hacer más eficiente nuestras operaciones, y por eso, claro, uno de los objetivos efectivamente es reducir costos. Pero
pero obviamente buscamos la eficiencia de los procesos en los cuales nosotros estamos participando y dar facilidades, ¿cierto?, para que ello ocurra a las distintas oferentes en nuestras distintas licitaciones. Así que bueno, yo entrego la información, es pública, se la hacemos llegar y bueno, y ustedes disponen respecto de lo que quieran hacer con ella. Así que muchas gracias por la oportunidad de presentar. Bueno, muchísimas gracias. Animamos que exista esta conversación entre los gremios que históricamente han estado cumpliendo esta función y ustedes. Para la comisión es muy importante porque el transporte es un área sensible respecto del proceso general de la cuprífera estatal y nosotros estamos convencidos en que hoy día las empresas del Estado tienen una responsabilidad adicional, que es ser realmente un faro respecto de los principios de responsabilidad social que tenemos para favorecer la contratación de mano de obra local, para favorecer también los encadenamientos productivos, para apoyarnos a los emprendedores locales, para poder encauzar también la desesperanza de muchas familias que han perdido el empleo y no seguir profundizando y acrecentando aquello, y en donde particularmente tenemos que ser capaces de dialogar y de tener una actitud de apoyo a las empresas de menor tamaño con mucha claridad. Creo que lo que planteaba ayer Enrique Román, y tuve la posibilidad después de mirar la presentación que hizo el Contralor General de la República en el día de ayer en la Comisión de Economía, es muy preocupante el cómo se ha generado un retroceso en materia de transparencia y probidad a través de las compras públicas y de los procesos licitatorios, de manera de que yo le pediría también a Codelco que revise con ese espíritu este proceso. Sin haber más solicitudes de palabra y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.